todos a este evento que hemos organizado desde ITH pues con mucho interés y sobre todo con la intención de que sea sobre todo útil para estos hoteleros que se han apuntado también, pensando en lo que os hemos puesto en la convocatoria, ¿no? Veréis, el objetivo que hemos pretendido con este evento, que es un lab, lo hemos establecido de tal manera que podamos hablar de qué soluciones pueden ayudarnos más allá de los protocolos que, como sabéis, pues nos han vuelto locos durante un tiempo, ¿no? El qué hacer. Yo recuerdo en los primeros momentos con algunos hoteles preparamos incluso una forma, y ahora hablaremos un poco más de ello, una fórmula para poder saber cuál es la preocupación de los hoteles y poder ir directamente a esas preocupaciones. Por supuesto, también lo que queremos con este evento es ver qué es lo que estáis haciendo algunos hoteleros y que esos ejemplos de cosas que estén funcionando que nos puedan servir como referencia, ¿no? Para otros que o ya están en ello o lo van a hacer próximamente. Y también pues resolver algunas dudas, ya sea de la mano de los hoteleros que estéis como panelistas o también de expertos que estáis detrás, que estáis escuchando y que en algún momento pues a lo mejor tenemos alguna duda o surge alguna pregunta y podamos resolverla en el momento. Para las preguntas tenéis el chat y cuando haya alguna duda que tenga que ver con alguno de los panelistas o algún experto que le demos lugar a intervenir, preguntaré para que levante la mano y mis compañeros que están detrás en la parte técnica pues les dará voz. Voy a presentar primero a los panelistas que están ahí aquí con nosotros. Tenemos ahí un panel de lujo, hoteleros todos, que habéis estado ahí todos al quite, ¿no? en esta reapertura y reenganche del negocio. Tenemos a Charo García Silva, directora y propietaria de Aparte Suites Jardines de Sabatini. Buenos días. Ponte el micrófono, que no se te oye. Ahora. ¿Se oye? Buenos días y gracias por contar conmigo. Espero aportar mucho. Encantado de tenerte aquí, Charo. Además, ahí tenéis ya la terracita recién abierta de ese maravilloso hotel que tiene unas vistas preciosas ahí al palacio y que, bueno, es muy aconsejable, ¿no? Tenemos también con nosotros a César Pérez Araque, que es director de calidad de Vinci Hoteles. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Lo mismo, Carlos. Buenos días. Encantado de estar aquí. Ahí además desde un sitio que... Desde Marbella, me pilláis en Marbella que estamos con aperturas. Te iba a decir que nos dieras envidia, un poquito de envidia. Ya. Pero bueno, aperturas. Una cosa es estar de vacaciones y estar trabajando, ¿verdad? Esto es. Tenemos también a Alejandro Rodríguez, director general de Hoteles Becker y Kibir, de los dos. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, Carlos. Muy bien. ¿Bien? Un placer estar aquí con vosotros, compartiendo esta mañana. Encantadísimo. Y con Ingrid de la Fuente, que es Global Technical Service Senior Manager en Meliá Hotels International. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A vosotros. ¿Ves? Tenemos además de todas las ubicaciones. Tenemos en Madrid, tenemos ahora en Marbella, en Sevilla y en Mallorca. Sí. En Mallorca. Muy bien, pues fenomenal. Vamos a empezar. Veréis, yo quería haceros una primera pregunta. Es verdad que hemos trabajado, además Charo lo sabe muy bien porque quizá la iniciativa también partió de ella con la preocupación que tenían algunos hoteleros que estaban abiertos en esa época de emergencia, ¿no? Hoteles de emergencia que estaban abiertos, les preocupaba pues qué cosas hacer. Se trabajaron sobre unos mínimos, hicimos una encuesta a hoteleros para que nos dijeran también cuál era su preocupación. De esa encuesta hemos sacado un estudio que yo creo es bastante interesante y que hemos publicado y todos los que estéis inscritos podéis descargaros y que, bueno, pues nos dieron muchas claves, sobre todo para ver qué hacer, ¿no? Por dónde empezar. Yo la primera pregunta la quiero relacionar con los datos que preguntamos. La primera pregunta que hicimos fue la de ¿qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué procesos se deben cambiar sustancialmente a partir de lo que está pasando y en qué habéis tenido que implementar esos cambios? Os recuerdo que en la encuesta recibimos que de los primeros procesos que han cambiado, y ya digo, estos son más relacionados con recepción, pero podéis hablar de todos los que tienen que ver en la gestión vuestra como hoteleros. El primero era el check-in y el check-out, un 62,5%. En cuanto a conserjería, atención al cliente, un 47,6%. El tercero en ese ranking era servicios de botones y el cuarto la comunicación por estancia. Bueno, pues daros un poco así, primero un primer orden, aunque luego esto es un debate, podéis hablar y tomar la palabra cuando queráis. Podemos empezar, si queréis, como he empezado la presentación, que es con Charo.
A ver, lo primero que, bueno, la situación mía era que pasamos de cerrar todos los hoteles y quedarte abierta sin tener ni idea ni de qué es el virus, ni de cómo funciona, ni tener ningún tipo de información. Entonces, lo que sí que sabes es que el contacto físico es el primer problema, con lo cual empiezas a pensar dónde tengo contacto físico. Claro, en un hotel que vives de la hospitalidad, el contacto físico se reproduce en muchas áreas y el primero y principal es en el momento de que el cliente llega. Si te hace el check-in, te tiene que dar el pasaporte, tienes que registrárselo, darle un boli, que lo firme. Entonces, ese fue el primer punto que empezamos a trabajar nada más empezar. Pusimos pantallas, pusimos pues eso, los EPIs que necesitaban los empleados, con las inconvenientes de ese momento que no había de nada. No había mascarillas para los médicos, imaginaros para nosotros. Entonces, te tienes que reinventar mucho para ir un poco saliendo al paso. Pero las áreas, si nos centramos en las áreas en las que trabajamos, fue fundamentalmente la salida, por ejemplo, mandamos las facturas por mail, cerramos, por supuesto, la parte del desayuno que se ha abierto con posterioridad. De hecho, la terraza la acabo de abrir ahora mismo porque tampoco me atrevía mucho a abrirla al principio, que había muchísima gente queriendo y luego te tienes que pegar con la gente para que funcione correctamente. Bueno, fueron muchísimos los cambios, pero lo más difícil quizás fue ver en qué puntos podían ser los puntos calientes del hotel. El ascensor, que no habías caído, las maletas cuando te las entregas, cuando las tienes que guardar y las tienes que devolver. Un montón de puntos que te pones a plantear y además pensando muchas personas a la vez, te va saliendo cada día más cosas. Ayer mismo en un chat de grupo alguien preguntaba qué hacer con los olvidos. ¿Cómo lo gestionabas a nivel higiene? Por ejemplo, es algo que hasta que no te ocurre, no se te ocurre, ¿no? Y bueno, pues un poco esos son los puntos creo que fundamentales. ¿Dónde hay contacto y cómo solucionarlo? Aparte de la limpieza, claro. Muy interesante. César, ¿cuál es vuestra experiencia? Pues nosotros un poco lo mismo. Una de las cosas que me llamó la atención del estudio que decías, Carlos, es que pues, a todos nos pasa lo mismo. Seamos grandes, pequeños, individuales o de cadena. Yo quizá donde más problema he visto, porque en la parte de recepción, en lo que es check-in, check-out, ya había más gente trabajando. Con los procesos de digitalización, pues bueno, lo que ha pasado es que los hemos acelerado con todo lo del COVID. Pero sí que he encontrado más complejidad en lo que son procesos de comida y bebida. Y quizá algunas cosas de limpieza y desinfección en habitaciones. Pero bueno, al final esto es, sí que nos estamos dando cuenta que a pesar de tener protocolos, procedimientos y un montón de puestas en marcha nuevas, esto es prueba-error, porque ahora cuando llega el momento de la verdad es cuando te surgen dudas, pues como lo que comentaba Charo ahora de los olvidos, de que hasta que no estás en la operativa no te das cuenta qué es lo que está pasando. Pero curiosamente también, y ahora estábamos haciendo una pequeña call entre distintos hoteles ya abiertos, sí que todos están diciendo que, bueno, que se están encontrando que la complacencia el agrado de los clientes al final es mucho más alto de lo que pensábamos, porque están valorando mucho las acciones que estás haciendo y no tanto aquellos servicios que pueden estar perdiendo. ¿Vale? La gente es mucho más comprensiva de lo que imaginábamos al principio, más colaborativa, siempre hay excepciones, pero bueno, con COVID y sin COVID. Y bueno, pues al final es meter esto en la rutina y no llega a ser tan distinto a lo que veníamos haciendo una vez arrancados, ¿vale? Es verdad que hasta que ubicas, por ejemplo, en los restaurantes, las plazas, decides cómo hacer el buffet o no hacer buffet y cómo vas a ir escalando, te da algo más de problema. Pero luego la operativa del hotel no está siendo tan distinta una vez que estás metido ya en procedimientos, ¿eh? Alex. Sí, bueno, yo coincido plenamente con el resto de mis compañeros. Yo creo además que esto es algo, bueno, que al 100% de la hotelería más o menos todos vamos en la misma línea. Sí es cierto que, al menos en nuestro caso, igualmente, los primeros meses fueron bastante caóticos desde el punto de vista de esa información, ¿no? No teníamos ningún tipo de información. Incluso recuerdo que comenzamos a redactar nuestro propio protocolo. Fíjate, íbamos pillando de aquí y de allí. Con eso hicimos un único documento. Creo que incluso acertamos un poco porque ya íbamos un poquito en avanzadilla dando ese paso y después, bueno, cuando ya llegó el ICTE, que ya más o menos ya comenzamos a tener ahí, pues bueno, un primer manual, después el checklist también igualmente de ITH en el que vosotros habéis participado y demás, todo eso facilitó
muchísimo, muchísimo todo, ¿no? Nosotros especialmente, y también coincido con César en que parece que al principio todo esto es como estamos con un miedo, ¿no? Un miedo escénico, veremos a ver el día que cuando vamos a abrir, a ver qué nos vamos a encontrar, cuál va a ser la reacción de los clientes y, bueno, nada más lejos de la realidad. Tal y como dice César, en nuestro caso también igualmente, todos los clientes llegan, bueno, pues muy mentalizados de esta nueva realidad y todo lo contrario, o sea, todos son, bueno, pues felicitaciones por parte de ellos por los esfuerzos que todos estamos haciendo. Si me preguntas un poco dónde estamos teniendo nosotros el mayor reto, al menos en nuestro caso, es en el desayuno. En el desayuno, especialmente en Kyber Skyline, porque teníamos un desayuno muy especial. Era un desayuno que consistía en un buffet y además del buffet también damos, pues, bueno, un menú servido, ¿no? Con unas vistas maravillosas, bueno, al río y demás, ¿no? Y bueno, pues claro, esa conceptualización del desayuno que teníamos, hemos tenido totalmente bueno, que cambiarla total y absolutamente, y ahora vamos por fases. Vamos de una fase más restrictiva, de hecho ahora mismo estamos ofreciendo unos desayunos en unos box, en unas cajitas, ¿no? Donde fíjate que nosotros igualmente pensamos que aquí con el desayuno iba a ser bastante conflictivo porque ya os digo que teníamos un desayuno muy, muy potente y ahora pasar a este tipo de desayunos más restrictivos, pues pensamos que ahí el cliente pues iba a chocarle un poco, pero que va, todo lo contrario. O sea, la gente está también muy concienciada incluso en el tema del desayuno. Es cierto que nosotros ya, de aquí a 10 días aproximadamente, vamos a dar el siguiente nivel, vamos a pasar a una nueva fase con un desayuno de más calidad, un continental. Es decir, nosotros vamos a ir haciéndolo todo muy despacito. Siempre hemos sido una empresa de ir muy rápido, de hacer muy de conejillo de India para muchos proyectos y demás. Pero la verdad que en este caso o en estos momentos no somos conejillos de India, queremos ir tanteando muy bien el mercado, incluso ir al rebufo, ¿eh? Al principio queríamos ir por delante, pero al menos un poco nuestra visión ha sido vamos a ir un poquito más despacio, vamos a ir tanteando el mercado y sobre todo vamos a ir viendo un poco qué requerimientos son los que de una manera natural el mercado nos está imponiendo, ¿no? Entonces, sobre esos requerimientos vamos actuando, ¿no? Sí, Pero yo digo que al menos en el desayuno es donde estamos teniendo un poquito, bueno, el mayor reto. Poco a poco, sí. Ingrid, cuéntanos, Meliá. Pues nosotros empezamos, la verdad, bastante pronto, ¿no? Porque teníamos muchísimas ganas de volver a esa nueva normalidad y de ir abriendo establecimientos. Empezamos con mucha ilusión. Entonces, lo primero que hicimos fue crear pues un grupo multidisciplinar donde participaran de diversos departamentos, como fue salud laboral, legal, compras, operaciones, obras y mantenimiento. Y a partir de ahí empezamos a establecer, o más que establecer, a realizar protocolos, ¿no? Entonces, por una parte teníamos el protocolo de limpieza y desinfección, que nos ayudó, pues bueno, un partner estratégico que es Diversey, en el cual, pues bueno, asegurábamos que nuestros procedimientos de limpieza y desinfección eran los adecuados. Luego una guía operacional donde, pues bueno, se evaluaban todos los procedimientos de diferentes departamentos y se adaptaban a esta nueva situación. Una guía técnica de mantenimiento, ¿vale? de instalaciones técnicas, pues para asegurar pues una buena manipulación de nuestras instalaciones, asegurando pues esa seguridad sanitaria. Y luego también fue muy importante la parte de la formación de personal. A través tenemos la plataforma AirLearning e intentamos que todos los empleados pues tengan esa formación. También a través de salud laboral hicimos una guía de incorporación a los puestos de trabajo, tanto para hoteles como para corporativo. Y finalmente decidimos pues aliarnos con un partner como es Bureau Veritas para certificar todos estos protocolos y para asegurar la implantación de todas las medidas que se habían establecido, ¿no? Y también decidimos colaborar con organismos con el ICTA o la Federación Hotelera, entre otros. Y bueno, y estamos trabajando ahora en la apertura y con muchas ganas. Bueno, muy interesante. Veo que habéis tocado o habéis revisado muchos de los procesos y más allá de los que es verdad que han salido en el estudio, pues habéis aportado otros muchos que quizá, bueno, pues como decía Charo, te los vas encontrando, ¿no? Que no es que tengan menos importancia, pero en un primer momento te revisas unos, pero luego van saliendo otros. Y es ahora cuando ya quiero que os metáis y os mojéis vamos a seguir pues áreas por área, ¿no? Para ir desgranando de alguna manera, porque aquí hay soluciones, aquí hay herramientas, hay procesos que se ven tocados quizá y que son revisados, que muchos de ellos a lo mejor simplemente es una pequeña adaptación, pero dentro a lo mejor requiere
pues, una mayor atención, ¿no? ¿Y todo ello para qué? Pues para imprimir, entiendo que en vuestros empleados y en vuestros clientes, pues más seguridad, más confianza y, por supuesto, pues para prevenir y anticiparlos a esos posibles riesgos. Y luego, por supuesto, habéis hablado de protocolos, de normativas, pues, a ver, los protocolos en los que hemos trabajado eran unas normas de mínimos. Y más allá de eso, bueno, pues luego ya cada uno implementa las medidas, las soluciones que considere, que muchas veces son incluso más tecnológicas hasta el punto, bueno, de irse a algo ya casi de ciencia ficción, pero que están ahí, que funcionan, con las que además son empresas también con las que nosotros estamos trabajando y que ya elegís vosotros hasta dónde queréis llegar, ¿no? Y sí me gustaría que analizáramos esto, ya digo, más allá de los protocolos, de esas medidas mínimas, incluso ya de las medidas oficiales o de las normativas vigentes, que en muchos casos pues, dependen de las comunidades autónomas o están dentro de un sello o a nivel nacional también, ¿no? Entonces vamos a entrar, si queréis, en la parte de recepción. Nosotros hemos hecho un listado muy, muy amplio, pero lo que quiero saber es vuestra experiencia en ello. Vamos a tocar el ámbito de la recepción. Pues ahí está el tema sobre todo que ha salido en este estudio, que es el del check-in y el check-out online, o el pre-check-in, o los kioscos de check-in, apertura de puertas con los móviles, asistentes virtuales, apps internas para poder comunicarte con la recepción, tecnologías de control de aforos también muy importantes y además parece ser que son de obligado cumplimiento en la mayoría de establecimientos, no solamente hoteleros, sino también en restaurantes y bares, reconocimiento biométrico, cámaras termográficas, señalética digital. Hay un amplio listado que me gustaría que comentarais cuál es vuestra experiencia y bueno, pues debatiremos Voy a cortar en cuanto, porque no tenemos que revisar un montón de ámbitos y vamos a intentar tocarlos todos, ¿vale? Venga, empezamos. ¿Quién queráis? La palabra. Por ejemplo, Charo. A ver, lo primero que tengo que decir es yo hablo desde el punto de vista de un hotel pequeño independiente, sobre todo independiente. Entonces, las dificultades son mayores que lo que pueda tener una cadena. A nivel digital se había avanzado mucho, como antes ha dicho César, ya había mucho aquí, simplemente no se había puesto todo en marcha. Primer problema que me he encontrado, mi PMS. Mi PMS no admite la mitad porque no están homologados, porque no tienen conexión, porque no tienen interfaz desarrollado. Entonces, me ha puesto muchas trabas a poder avanzar mucho más rápido. Lo cual implica que en este punto es súper importante que a la hora de elegir un PMS sepas que es un partner y que va a estar contigo. Que al igual que mi motor de reservas me ayuda a vender y a él le interesa porque si yo vendo, él vende, es un win-win, con el PMS muchas veces nos encontramos con problemas. Y ese es uno de los puntos que querría destacar. Porque si no tienes esa ayuda, digitalmente no puedes avanzar mucho. Lo segundo que quiero decir es que no perdamos el norte con todas este nuevo tipo de tecnologías, porque a veces son muy costosas y tampoco aportan. Por ejemplo, el medir la temperatura del cliente. Si mides la temperatura del cliente, ¿dónde lo registras? No puedes. A nivel de protección de datos no puedes guardar ese dato. Está prohibido. Puedes molestar al cliente y luego, si tienes ese dato y tiene fiebre, puede ser porque tenga COVID o no. ¿Y qué haces? ¿Le vas a echar? ¿Tienes derecho a echarle? O sea, ya te estás metiendo en un momento, en un sistema legal ahí y con unas cámaras térmicas además que valen a partir de 2.500, 3.000 euros. La opción de... esa es una solución que nunca he visto. Aparte que hay que pensar siempre a la hora de invertir qué está aquí para quedarse y qué no. ¿Vale? Hay muchas cosas que van a ser puntuales para estos próximos meses que no pasarán en un futuro cuando se pase todo esto y tengamos vacuna, volveremos a la normalidad y habrá otras cosas que, oye, pues mira, esto está aquí y se va a quedar. Entonces yo, a la hora de invertir, tienes que meter en una balanza lo que sí que en lo que te debes de centrar y en lo que no merece la pena, sobre todo por la inversión. Más en un momento en el que hemos perdido nuestros clientes, estamos con unas cuentas de explotación horribles y los gastos tienen que estar muy justificados. Por supuesto que hay que vender seguridad y hay que ofrecer seguridad, pero con cabeza, ¿sabes? Yo eso es lo que veo más fundamental de toda esta historia. Respecto a las soluciones que hay a nivel recepción, por supuesto, aparte de las pantallas, de que es importante que si cualquier contacto que haya con el cliente
tus empleados lleven EPIs y lleven guantes, porque a lo mejor el cliente es aprensivo y dice, me ha tocado no sé qué, me ha entregado un plano, me ha dado alguna cosa, aunque tenga soluciones de mandárselo por mail o todo esto, pero si hay algo físico que tengas que coger o entregar, es importante que siempre vayan con guantes. Lo cual ya sabéis lo que es. O sea, yo es que como llevo trabajando todo el tiempo, ayer mismo mi jefe de redacción se quitó los guantes y parecía un garbanzo. O sea, que 8 horas con el guante puesto no es cómodo. Igual que trabajar en pisos con la EPI puesta, no te permite respirar. Y más la EPI buena de 6 capas. O sea que hay que tener en cuenta todo esto a la hora de elaborar los procesos también, la incomodidad y cómo tienes que convencer a todo el personal de lo importante que es. Entonces yo también tienes la labor esta de, oye, es importante que llevéis los guantes porque aunque tú sepas que no tienes nada, el cliente no lo sabe y tú, si tuvieses algo, lo mejor es ofrecérselo con las manos con guantes. Otra cosa es que yo como cliente no utilice guantes, que es distinto. Más detalles digitales, pues eso, poder hacer el pre-check-in, poder hacerlo directamente en un iPad, una tablet que la tenga de cara al cliente que pueda firmar él directamente. Lo de las cámaras térmicas no lo veo. Más opciones le puedes mandar antes de llegar, que lo decíamos ya antes, y durante su estancia, opciones para que pueda meterse en links y no tener que darle cosas con contacto físico. Y bueno, son temas que yo creo que ya se han hablado mucho y están muy establecidos y están avanzados, pero sobre todo destacaría los fundamentales. Un PMS que te acompañe y cabeza a la hora de invertir en lo que realmente merece la pena. ¿Qué más opiniones tenéis? Nosotros, por ejemplo, bueno, pues yo también comentar un poco que si hacemos un poquito, si echamos la vista atrás a estos 3 meses, que han parecido 10 años, o al menos a mí me parece que han pasado 10 años, pero son solamente 3 meses. Yo recuerdo que solamente hace un par de meses, pues bueno, el listado que teníamos de cosas que íbamos a implementar era tremendo y además muchas de ellas incluso parecía que sí o sí se iban a imponer por decreto ley, digámoslo así. Bueno, ha ido pasando el tiempo, han ido pasando las semanas y todo eso, una parte importante, se ha ido diluyendo, ¿no? Sobre todo, y gracias a Dios, esas herramientas, como bien decía Charo, que hay algunas herramientas tecnológicas que, bueno, que yo tenía esos presupuestos encima de la mesa y eran auténticas barbaridades, ¿no? Entonces tú decías, bueno, madre mía, en un momento de ingreso cero, ¿cómo vamos a hacer esta inversión, no? Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque no podemos perder de vista que al fin y al cabo el cliente lo que necesita es estar informado. ¿Qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahora más que nunca, siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca, el antes de la llegada tenemos que darle en estos momentos pues, una prioridad total y absoluta en el antes de la llegada. ¿Cómo? Pues simplemente mandándole información, documentación a nuestros clientes para que sepan un poco qué medidas son las que hemos tomado y qué hotel es el que se va a encontrar, ¿no? Nosotros el reporte que estamos teniendo en este sentido está siendo fabuloso, lógicamente, porque la gente, oye, pues acepta de una manera muy, muy potente esa información que nosotros le enviamos, ¿no? Con esto, por supuesto, igual nosotros también tenemos la opción de pre-checking y demás. Algunas de las herramientas tecnológicas además son carísimas y además con el problema, como bien también dice Charo, de que, bueno, ¿esto se va a mantener en el tiempo? ¿Sí o no? Yo diría que no. De hecho, ya hoy, yo creo que podemos afirmar de que no, ¿no? Es cierto que de alguna manera, pues cuando entramos un poco en esa dinámica, pues desde el punto de vista comunicativo o de marketing, pues bueno, puedes hacer un poco de ruido, ¿no? Pero bueno, yo creo, y en mi opinión, que principalmente, sobre todo, trabajando esa parcela del antes de la llegada y en el durante también, en la puesta en escena, ¿no? Y hablo puesta en escena del punto de vista de que los huéspedes necesitan vernos a nosotros, pues desinfectar, necesitan ver personal, no pueden ver ahora un hotel vacío de personal, ¿no? Y sobre todo de limpieza, ¿no? Entonces, ese discurso que tenemos que dar, ahora es el momento de darlo también en el durante, ¿no? ¿Cómo? Pues tenemos que escenificarlo de alguna manera, tenemos que escenificar también pues esos procesos, esos procedimientos que se están llevando a cabo, ¿no? De una manera que sea lo más palpable posible desde el primer momento en el que los clientes aparecen por la puerta. Sí, os estáis adelantando ya no es antirrecepción, que es donde estamos, sino estáis yendo un poco más adelante. Pero y además ahora os voy a hacer una pregunta conforme a lo que estáis diciendo, incluso ambos, que tiene relación con una pregunta que ha entrado de uno de los participantes. Pero quiero saber antes la opinión de Ingrid y César. Bueno, yo totalmente de acuerdo con mis compañeros. Hay soluciones tecnológicas muy caras y no sabemos si
ponerlas, implantarlas porque se van a quedar o simplemente vamos a invertir este año y luego no nos va a servir. En el caso de recepción, nosotros, por ejemplo, hay una persona solo que coge el teléfono para evitar sobre todo que el resto de recepcionistas pues, manipulen ese teléfono y cuando acaba su turno se desinfecta. Luego estamos también ahora trabajando en el check-in online y el check-out y también llaves a través del móvil. Y por otra parte, bueno, el cobro se hace en el check-in para evitar más contacto con el cliente y el check-out, una vez se pone la llave en una caja que tenemos esterilizadora para desinfectar esa llave o bolígrafos o cualquier otro elemento que haya tocado tanto el cliente como el recepcionista, pues se hace el check-out automáticamente a las 12 del mediodía y se cobraría si ha habido algún extra, ¿no? Todo esto se intenta, sobre todo, sobre todo quitar papel, intentar digitalizar y bueno, el cobro todo con TPV. Luego también es muy importante, tenemos, los recepcionistas tienen que estar totalmente informados en la situación para poder informar a aquellos clientes que tengan dudas. Y luego hemos creado una figura de bienestar emocional, es decir, una persona encargada en el hotel de informar a los clientes para que se sientan seguros y también para verificar que se están implantando pues, todos los procedimientos y protocolos que se han establecido. Muy interesante, Ingrid. César, cuéntanos. Bueno, muy parecido a lo que estaba contando Ingrid. Estamos intentando, como decía Charo, que me parece muy importante, hemos evitado matar moscas a cañonazos por un lado, porque bueno, el mercado la verdad es que ha sido una locura y desde cámaras termográficas de 10.000 euros para arriba, robots con ultravioleta, hemos visto de todo. Y luego hemos procurado darle prioridad a aquello que pensamos que va a servir para más cosas y que se va a quedar. Ya veníamos trabajando, como decíamos antes, en digitalización, entonces el check-in y el check-out pues estábamos ya prácticamente implantándolo, la apertura de puertas también por llave, etcétera. Pero es verdad que en un primer momento intentamos poner muchas cosas en marcha por la situación, por el temor, y luego hemos ido filtrando mucho. Es decir, en el tema de cámaras termográficas, que te comentaba el otro día así un poco en tono jocoso, que habíamos hecho un máster, porque yo no podía imaginar que había tantas cámaras termográficas y además que te las vendían desde el ingeniero de turno a la panadería de al lado, porque al final todas las empresas han vendido mascarillas, bioalcoholes y cámaras. Pues hemos pasado de intentar poner cámaras para clientes y personal en hotel, las de clientes las hemos desechado por todos los problemas que contaba Charo, de que qué haces luego más allá de tomarle la fiebre, si tiene fiebre, le dejas entrar, no le dejas entrar, como qué haces con la reserva, se la devuelves. Y luego además hicimos las consultas también con nuestros departamentos jurídicos y lo que nos cayó de referente a la ley de protección de datos, bueno, te valía más echar al cliente con un palo que tener que cumplir todos los requisitos de poderle tomar la temperatura. En cambio, sí que hemos visto la importancia de tomar temperatura a empleados, no solamente para el COVID, sino para casos futuros, ¿vale? Pues porque hemos visto que el riesgo es mucho mayor en que sean los empleados los que se contagien que un cliente. Es decir, si tú tienes un cliente ahora contagiado en el hotel, pues el protocolo te dice que lo aísles en una habitación y las autoridades sanitarias tomarán la medida y se lo llevarán, pero si tú tienes un empleado enfermo contagiado y entra, te tienes que quitar también, al menos en cuarentena, a todos los que han estado con él más de 15 minutos. Y en cuanto te quiten 7, 8, 9, 10 personas de la plantilla, imagínate, ahí sí que te han parado el hotel, mucho más allá que si tienes un cliente infectado. Entonces hemos ido priorizando medidas, todas las tecnológicas que van acompañando a la digitalización, vamos a tirar para adelante con ellas. Otras las hemos ido filtrando porque al final hemos valorado cuáles eran las que realmente podrían tener más impacto negativo en el negocio y otras estamos todavía a futuro viéndolas, ¿no? Pero en cualquier caso hay una parte importante que también es, se ha hablado mucho del contactless y de eliminar el contacto con una persona, pero no debemos olvidar que somos una empresa de servicios. Tenemos que quitar el contacto en aquellas tareas que no aportan valor añadido, pero precisamente para que, bueno, pues a lo mejor no todos podemos tener una persona dedicada al bienestar, que me parece una figura magnífica, pero si logro liberar al recepcionista de tareas administrativas que puede hacer una máquina, le puedo dedicar a esas tareas, ¿vale? Entonces,
por ahí es por donde estamos navegando ahora mismo, ¿vale? Tecnología sí, en su justa medida, porque somos empresa de servicio y siempre que tenga aplicación en futuro, que desgraciadamente yo pienso, y lo he defendido así en la empresa, que bueno, que esto no es que haya venido para quedarse el COVID, pero que ya hubo un SARS antes que el COVID y unas vacas locas y bueno, pues tenemos que tener las empresas suficientemente preparadas y flexibles como para que si dentro de 5 años aparece en vez de un COVID, pues uno que venga de África y que sea un ébola, que podamos seguir manteniendo el negocio más o menos igual. ¿Vale? De acuerdo. Fijaros, hemos entrado directamente en recesión y fijaros lo que hago de sí. Yo creo que también es de las áreas en las que hay muchas cosas relacionadas, no solamente recepción, sino sistemas de gestión, como habéis dicho, y otras cosas que una de ellas sí que la voy a sacar porque es una pregunta que ha entrado por parte de Juan Gama, que dice, ¿cuál es el mayor reto para que el cliente perciba en Internet que vuestro hotel es un hotel seguro y se atreva a reservar y viajar? Así muy rapidito, ¿le podéis contestar? Nuestra opción, y ya que he cogido yo la palabra al último, la vuelvo a retomar. Nuestra opción ha sido intentar mostrarle al cliente lo que hacemos. Poner el making of del hotel de alguna forma a disposición del cliente. Tenemos colgada en la internet desde las prácticas que hacemos de limpieza a las guías que hemos hecho un poco más cómodas para que las pueda leer el personal, a medidas que hemos tomado con algunos partners. Pero en cambio hemos intentado huir de momento del tema de los sellos, porque también lo mismo. Ha habido una melancha ahí de sellos que al principio íbamos a intentar certificar la empresa con alguno de ellos, pero viendo lo que hay y pensando a futuro qué importancia va a tener luego en un sello COVID-free cuando desaparezca COVID, pues hemos intentado no tener sellos, utilizar el sello propio, en nuestro caso, igual que en otras compañías, pues bueno, es Vinciker y todos hemos sacado algún protocolo propio y sobre todo enseñarle al cliente, lo que decía también el Hotel Becker, que estamos haciendo las cosas, ¿vale? Entonces, puede ser a través de redes sociales, a través de vídeos, enseñándose en el propio hotel y contándolo. Yo creo que lo que hay que hacer es contar lo que estamos haciendo. Mucha comunicación, ¿no? A ver, Alex, cuéntanos, que tú has sido un poco también el que has tocado una pincelada sobre este tema. Bueno, yo creo que la parte comunicativa es fundamental, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Me parece fundamental en estos momentos. No basta, no es suficiente, yo creo, un poco con colocar, bueno, las medidas ahí en la web, en una sección, sino además es que hay que darle una vuelta, ¿no? Hay que darle una sacudida, bueno, pues a todas tus fotografías, a tus descripciones, no solo más allá de la página web, también incluso en la J y, bueno, en todas esas áreas donde nosotros vendemos. Porque, lógicamente, sí es cierto que creo que ahora mismo hay las páginas web de por sí, la venta directa a través de web tiene una gran oportunidad porque yo creo que hay una parte del tráfico que va a llegar a la página web, ¿no? Buscando esa información de primera mano. Pero eso no quita, por supuesto, que tenemos que darle esa sacudida también en todos los medios y todos los canales de distribución, ¿no? Esa información, ya digo, va más allá incluso de esas medidas, también cambios en la fotografía, cambios en las descripciones y todo tiene que ir un poco acompañado yo también con el discurso que se está dando y ofreciendo en las redes sociales. Creo que también ese discurso en las redes sociales es muy importante para abrazar también esa información que aparece en la web, ¿no? Y bueno, un poquito más allá incluso de las redes sociales, te diría también incluso el correo electrónico, ¿no? Cuando ahora recibimos una petición de, bueno, pues para reservar, pues lógicamente ahí ya es el momento para decirle al cliente, pues véngase usted que somos un hotel seguro y que, bueno, que Sevilla es fantástica para visitarla en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay de todas maneras que son varias parcelas que habría que tocar, no solamente una. Muy bien. Ingrid. Totalmente de acuerdo con mis compañeros, excepto con el tema de los sellos. Nosotros sí que hemos optado por el tema del sello, más que nada para asegurar que se están cumpliendo los protocolos en los hoteles. Dentro de Meliá tenemos un departamento de auditoría interna que, por supuesto, también pues, está haciendo un seguimiento de la implantación de todos los procedimientos establecidos, pero bueno, creemos que sí que es oportuno, quizá que una entidad externa pues pueda verificar y le pueda dar al cliente pues esa seguridad de que alguien pues certifica que se están cumpliendo los protocolos establecidos. Pero bueno, Sí, es una opinión. Un segundito, pero me gustaría hacer solamente una puntualización con lo que está comentando Ingrid. Nosotros también, Ingrid, al principio estuvimos lo mismo, ¿no? Pues yo como todos, ahí a ver qué certificación, vamos a participar en todas. Esto yo también tenía una lista de no sé a cuál iba a participar y demás, pero después hemos llegado un poco a la conclusión de que realmente lo que nuestro sector necesita es una certificación como mínimo a nivel europeo. Es decir, el mismo sello que aparezca en París
o en Berlín es el mismo sello que tiene que aparecer en Madrid o en Barcelona, ¿no? Entonces, eso ha sido lo único que nos ha hecho nosotros pues, dar ese paso atrás. Sí. Vamos a esperar si surge esa certificación. No, lógicamente ya estamos participando en alguna, ¿eh? También digo que estamos participando, pero desde aquí solamente a puntualizar que creo que a nivel del sector lo que necesitamos es un sello internacional. Totalmente. En nuestro caso, nuestros sellos a nivel mundial. Porque, bueno, tenemos unos protocolos genéricos y luego se adaptan a la normativa de cada país, ¿no? Y entonces, bueno, como es un organismo que es Bureau Veritas, que también está presente en todo el mundo, pues desde cada país, pues lo que van a certificar es que estamos cumpliendo con la normativa establecida por el organismo competente. Entonces, nosotros sí que hemos conseguido una certificación mundial y por eso la verdad es que estamos muy satisfechos de ello. Muy bien. Quería deciros una cosa. Bueno, Charo, perdona, antes quiero interrumpir. Nada, un poco que aportar a los compañeros. En mi caso, sí que es verdad que como hemos estado abiertos durante la pandemia, una de las primeras cosas que hicimos fue establecer todos los protocolos y en cuanto nos pedían cualquier cosa, inmediatamente les mandábamos todas las torpes que teníamos en marcha, con lo cual el email hemos estado utilizando desde el momento 1. Inconveniente de ser un hotel independiente es que estoy pendiente de que mi webmaster, después de no sé cuántos tiempo llevo esperando para que me cuelgue ya la parte con todos los detalles, pero sí que me parece mucho más importante, que es lo que hicimos en un principio, es hacer un vídeo, porque la gente se aburre de leer, pero en cambio ver un vídeo rápido que te cuesta 1 minuto y que más o menos explicas en imágenes lo que estás haciendo, me parece la manera más fácil de poderlo vender. Entonces, cuando nos piden cualquier cosa, también mandamos el vídeo y lo tenemos colgado en la página web. Que eso ha sido fácil y rápido y al final cuando quieres verlo lo ves y ponerte a leer. Yo he estado leyendo de páginas y páginas de hoteles que los ves que además están escondidos, metidos en no sé dónde. Eso al cliente como que le molesta más. Y más ahora cuando lo único que oímos es seguridad en los concesionarios, seguridad en las tiendas, seguridad, todo el mundo vende seguridad. Pues al final lo que quieres ver es cómo lo hacen. Y lo ves rápido, no te lleva tiempo y vamos a un mundo mucho más visual. Por lo menos en mi opinión, vamos. Interesante, porque además habéis dado unas pinceladas también a cosas útiles que cada uno en un ámbito diferente habéis estado aplicando y creo que pueden ser de referencia. Fijaros, iba a dar pie a que algún experto contestara sobre el tema de las cámaras termográficas, pero me están diciendo mis compañeros que ya en el chat se está contestando y además casi mejor porque es que si no nos da tiempo a tocar al resto de ámbitos. Entonces, bueno, había alguna pregunta referente a si es obligatorio o no coger la temperatura y dónde guardarla, que ha salido también en el debate. Entonces, bueno, ya digo, tenemos ahí varios expertos que llevan temas de cámaras termográficas que nos están escuchando, están en el evento y creo que ya han contestado por el chat. Vamos a seguir con el siguiente punto, con el de zonas comunes. En zonas comunes entendemos por zonas comunes pues el lobby, estamos también hablando de las piscinas, de ascensores, en fin, lo que entendemos por zonas comunes en todo el hotel. Y aquí hay soluciones de todo tipo, pues desde también aperturas de ciertas estancias con el móvil a las que puedas tener acceso, asistentes virtuales que te dan información, apps de comunicación interna, tecnologías del control de aforos, muy importante yo creo también ahora porque en algunos sitios sí que te están obligando y bueno, lo puedes contar con la mano, pero también hay sistemas que lo permiten. Tecnologías de gestión de colas, pues o bien también para hacer incluso reservas en ciertos servicios, reconocimiento biométrico y que detrás tiene inteligencia artificial. Vuelve otra vez el tema de las cámaras termográficas, señalética digital también, yo creo que eso va a ser recurrente en muchas áreas del hotel. Barreras, separaciones físicas para mantener la distancia, dispensadores de hidrogel. Comentar en estos ámbitos, en lo que es experiencias que tengáis, cómo lo habéis hecho y a qué le habéis dado más importancia. ¿Quién empieza? Bueno, yo empiezo. Claro, venga, yo mismo. Vale. Nosotros, os voy a comentar, porque también la experiencia que tenemos todavía es muy cortita, muy, muy pequeñita, porque nosotros hemos abierto el día 1 de julio y hoy estamos a día 7, ¿no? Pero en estos 7 días también estamos aprendiendo, bueno, que esos puntos más conflictivos, ¿no? Y para nosotros uno de los puntos conflictivos en estos momentos es la piscina. Es la piscina porque tenemos una piscina pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, pues también ya nos ha ocurrido, tenemos un aforo, entonces tenemos que ser muy, muy estrictos con el aforo de la piscina y para lo cual además incluso tenemos unos compañeros que son los que están de alguna manera controlando ese aforo, ¿no? Pero bueno, ya hemos tenido incluso ahí algún percance con algún cliente que, bueno, que llegaba a la piscina y lógicamente pues
pues bueno, se quedaba disfrutando de ella y había otros ya esperando y demás, ¿no? Entonces, fíjate como aquí ya comenzamos un poquito, ahora sí, a tener un poco de más conflicto, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, digo, como somos un hotel pequeñito, pues iremos viendo un poco ahora si, bueno, vamos a hacerlo, vamos a colocar una cartelería, vamos a colocar ahí un cartelito donde aparezca de una manera muchísimo más visible el tiempo que los clientes se pueden ir bañando y demás para hacer una especie de turnos y demás, ¿no? Entonces, con esto quiero decir un poco, ir recuperando un poco lo que comentamos al principio, que vamos a prueba y error, ¿no? A prueba y error con todo esto, ¿no? Y después con las zonas comunes, de alguna manera también, pues yo creo que tiene que percibirse de una manera muy, muy palpable también ese distanciamiento, el distanciamiento de 1,5 metros entre las mesas y mesas, el distanciamiento también incluso de, digámoslo así, a la hora de atender nosotros a nuestros clientes y sobre todo mucha información, tampoco sin empapelar el propio establecimiento, pero creo que sí es importante ahora más que nunca pues, que todo esté bien señalizado y que el cliente esté muy bien informado. Hemos preparado ahí unos tótem también en las zonas comunes donde directamente lo que ponemos un poco son las recomendaciones que se deben de hacer y cómo se debe de actuar dentro del establecimiento, ¿no? Pero yo os digo que ahora mismo sí es verdad que ahora mismo estamos teniendo un poquito de más problemas que en esa gestión de la piscina, ¿no? Como punto más conflictivo en estos días de tantísima calor aquí en Sevilla. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo tengo un hotel pequeño, con lo cual no tengo tantos puntos conflictivos, pero las soluciones han sido fundamentalmente cartelería, porque si el cliente se salta la norma, por lo menos tú lo has puesto la norma previamente. Lo digo porque el sábado mismo vi meterse a unos clientes en el ascensor sin mascarilla. ¿Vale? Entonces, eso es un conflicto no para ti, que tienes que decirle que no lo puedo hacer, y sobre todo porque si tu cliente lo ve, puede echarte a ti la responsabilidad. Entonces, en el momento que tú tienes toda la cartelería puesta, que luego la gente no siga las normas, por lo menos tú, por tu parte, sí has hecho tu trabajo. Lo digo porque llevo mucho tiempo abierta y sí que he visto ocasiones en las que la gente no sigue las normas tal cual. Vosotros acabáis de abrir a lo mejor y es todo como más recién llegado. Pero yo he sufrido, podría tener 1000 anécdotas. Entonces, cartelería por un lado, las catenarias por otro para ir marcando los espacios, y he evitado sobre todo marcas en el suelo porque se estropean los materiales. Si yo sobre la madera le pongo una cinta para que me va a durar, para mantener unas distancias en cola, me la cargo y ya tengo que levantar toda la madera. Entonces procuro poner más tipo con las catenarias, aprovecho y meto las distancias de manera que no estropee los materiales que tengo. Nada, es que tengo un poco que aportar por ser del pequeño, entonces... Sí, no, pero bueno, es una protección muy útil. ¿Qué más? Bueno, yo creo que... Perdón. No, César, adelante. No. Iba a comentar que de los puntos así conflictivos que nos hemos encontrado también es sobre todo el tema de ocupación de salones y las condiciones para eventos, ¿vale? Primero porque yo creo que hay algo todavía ahí sin definir desde el punto de vista jurídico de quién es la responsabilidad, de que se cumplan o no se cumplan los aforos, de que se mantenga la mascarilla, de si la distancia entre personas es entre mesas o es entre personas, que nos hemos encontrado como una nebulosa ahí todavía que no está muy definida. Y luego el control de aforos, que también es importante y que yo creo que sí que es una herramienta que tenderemos más a automatizar, sobre todo pues para evitar colas, etcétera. Un poco, no sé, yo hace tiempo que vi en barcos paneles informativos por el barco donde te iban informando de cómo estaba, yo qué sé, determinado restaurante para que no te recorrieras el barco, llegaras allí y estuviera todo completo. Y ya tenías la información, pues a lo mejor ese tipo de información a través de la app que tenga cada hotel, pues para evitar recorridos y para evitar aglomeraciones de gente. Pero ahora de lo que decíais de piscinas, que efectivamente es otro punto caliente porque es un poco más complicado, el de MICE y el de eventos y reuniones también nos está resultando un poquito más complicado por esa diferenciación de responsabilidades. Si es del organizador, si es tuya o a quién corresponde, aunque al final siempre estás tú detrás, con lo cual yo creo que incluso la responsabilidad subsidiaria siempre la tendremos, ¿no? Pero es que es complicado, sobre todo además cuando una vez que es un espacio privado, porque es lo que te han alquilado, cierran las puertas. Ahora vete a saber. Ingrid. En nuestro caso, igual que todo lo que han comentado nuestros compañeros, y luego quizá que el aumento de tareas por parte de los empleados del hotel, pues hace que se dificulte pues algunas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los comedores, ¿no? Pues tiene que haber, por supuesto, una persona que esté controlando el aforo, y nosotros inicialmente establecimos pues lo que era a la carta con código QR y tema picnic.
Y también ahora el tema del buffet, pero totalmente con metacrilato y que una persona te vaya sirviendo, ¿no? Y lo dejas al final y el cliente lo recoge. Claro, esto hace pues que empleemos un tiempo que antes no empleábamos y nos cueste un poco más dar según qué servicios, ¿no? Yo creo que igual que el tema de piscinas, pues si cada vez que se va un cliente hay que desinfectar las hamacas y poner un precinto para que sepa que está desinfectada, pues bueno, también es un tiempo que estamos dedicando que no podemos dedicar a otras cosas, ¿no? Quizá es el aumento de tiempo en las tareas que se establecen para confirmar o asegurar que estamos cumpliendo con lo que toca. Ya que habéis comentado sobre todo, César, que habéis abierto también ahí el melón de las salas de reuniones de MICE y todo esto, ¿alguna cosa también que estéis así de acuerdo que tenéis también los problemas con control de aforos o que esa responsabilidad dónde está definida? ¿Habéis tenido también algún tipo de experiencia de estas y qué habéis hecho para suplirla? Yo de momento estoy teniendo muy pocas peticiones de eventos, pero he hecho ya varias reuniones y el problema sobre todo es que se te queda, teniendo que mantener 1,5 metros alrededor de cada persona, se te queda la sala en la mitad, de la mitad, de la mitad. O sea, grupos de 12 ya son grandes, o sea, quiero decir que es un poco, entiendo que las normas tendrán que cambiar porque es bastante complicado mantenerlas, es que es imposible tener una reunión de más de X. También es verdad que ha caído muchísimo el mercado, que no hay, las propias empresas no organizan cosas porque tienen un poco de miedo, no vaya a ser que se contagien por la reunión que tengan y pues esto irá poco a poco volviendo a su ser cuando vayamos avanzando con el virus. Yo es lo que opino. Realmente el problema del aforo es que te limita tanto que al final ni te lo piden ni tú vas a poder ofrecer otra cosa porque no te caben. Y en cuanto a la distancia, hay una pregunta aquí que, bueno, es un poco conflictiva porque dice, si no se da la distancia mínima de 1,5 metros el huésped y no se pone mascarilla, ¿qué puede hacer el hotel? Pues hay que decírselo sutilmente. Hay que decirlo sutilmente. Es muy complicado porque además nosotros somos un hotel que hemos tenido siempre muy buena reputación porque tenemos toda la hospitalidad metida en las venas. Entonces, ¿cómo vas a regañar a un cliente si es tu cliente? Eso es lo más complicado. ¿Cómo le dices sutilmente? No le importaría, pensando en otros huéspedes. El otro día tuve un conflicto. Era un cliente que venía por un problema médico porque tenía un hijo y tenía que venir al hospital. Claro, este estaba súper concienciado, ¿vale? Porque normalmente ahora los que están concienciados con el virus no viajan. Pero en este caso no tenía más remedio que viajar. Y se encontró unos señores que salían del ascensor sin mascarilla. Claro, oír al señor regañar al otro cliente de la mascarilla, yo creo que lo oí más tarde, pero me parece increíble que a estas alturas todavía hay gente que no sepa que en espacios cerrados tiene que llevar mascarilla. Es que me parece una falta de respeto. Entonces, lo veo muy difícil, es la parte más difícil y cómo conciencias también a tu gente que lo haga sutilmente. Esa es la otra, no es leer lo que tú vayas a decirle, sino que le vaya a decir el recepcionista o lo que le diga la cámara de pisos. ¿Sabes? Que hemos estado en pandemia viniendo todos los días a trabajar para que ahora vengan y hagan esto. Entonces, sienta peor aún, ¿sabes? Es que no sé cómo explicarlo. Es difícil regañar a un cliente, pero hay que hacerlo. ¿Alguna opinión más? Quizá como algo más innovador en el segmento MICE, lo que estamos intentando es vender las salas a través de una visita virtual. Para que no se tengan que desplazar, pues a ver todo lo que es el establecimiento y dónde harían la reunión. Y luego también a la hora de si se van a alojar en habitaciones, que normalmente se suelen enseñar, pues un protocolo, solo hay 2 habitaciones que se pueden enseñar. Cuando se enseñan está la cámara de piso para enseguida desinfectar y bueno, intentar pues tener el mayor número de ventas posibles. Luego la parte de Fan-B, pues también intentar todo que sea individualizado para que haya pues el menos contacto posible a la hora pues de hacer un coffee break o un cóctel. ¿Alguna opinión más al respecto de esto? ¿O me cojo el argumento lo que acaba de decir Ingrid y pasamos a alimentación y bebidas? Yo una cosa que he comentado antes, Ingrid, y que es verdad que igual es otra cosa, es el coste. O sea, sí. No ya el coste de todo lo que estamos implementando nuevo, sino el coste del personal que nos está suponiendo el COVID. Sí. Esto supone, en pisos, para mí, es una salida se hace el doble de tiempo. Necesitan mucho más tiempo para vestirse y desvestirse porque se sobreprotegen. O sea, el número de limpiezas que tenemos que hacer es muy superior, con lo cual implica más tiempo de personal. Y esto hay que medirlo.
O sea, es complicado porque los precios no suben, pero nuestros costes han subido mucho, no solo en tecnología, sino también aquí, en mano de obra. Muy interesante esto que decís, porque sí es verdad que me están entrando también algunas preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? En cómo hacer más eficiente el negocio y cómo buscar la rentabilidad, dado que, bueno, pues tenéis que invertir en ciertas herramientas que tienen un coste adicional y que los procesos también se hacen más largos, hay que emplear más tiempo y eso al final es dinero. ¿Cómo abordáis este ámbito? ¿Y qué herramientas os ayudan más para gestionarlo? No sé si no habéis aplicado de momento herramientas de digitalización de procesos o de medir ciertos procesos para mejorarlo. No sé si por ahí van los tiros. Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos herramientas para mejorar, digámoslo así, nuestro día a día, donde vamos volcando todas esas incidencias y sobre todo hoy en día más importante que nunca porque el cliente al mismo tiempo nos está reportando también, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Entonces es muy importante que esa herramienta donde estamos todos conectados en el establecimiento a todos los niveles, que esa información pues fluya, ¿no? Pero aquí yo creo que de alguna manera tampoco hay, bueno, grandes soluciones. Es que la solución, Carlos, pasa por reforzar en personal, como me estaba comentando ahora mismo Charo e Ingrid, ¿no? Los tiempos de ejecución, da igual qué departamento sea, se han ampliado muchísimo y por lo tanto no nos queda otra que reforzar el personal, cruzar los dedos y que el tiempo corra cuanto antes y más rápido. O sea, tampoco creo que haya fórmulas aquí, ¿sabes?, para en estos momentos, porque además el cliente necesita verse arropado y la mejor forma de verse arropado, yo creo en estos momentos, no es a través de un robot. Y mira que me gusta mucho la robótica, pero en estos momentos ahora más que nunca son las personas y son las personas las que tienen que estar ahí y las empresas, en nuestro caso las empresas hoteleras, es el momento de dar ese paso y de estar también con nuestra gente e intentar llevarlo todo lo mejor posible, ¿no? Dentro de este reto tan potente que tenemos todos encima de la mesa. Nosotros en el ámbito de la digitalización para optimizar procesos sí que tenemos una herramienta de todo lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Por lo tanto, eso también nos permite registrar pues aspectos normativos, al igual que temas de APPCC, ¿no? Entonces, eso sí que nos asegura un poco que lo estamos cumpliendo y, por otra parte, pues también quitamos papel y optimizamos procesos. Y además, también luego tenemos una herramienta de gestión de sistemas de climatización que nos hace poder telegestionar las instalaciones en remoto. Esto la verdad es que nos ha ido muy bien cuando tuvimos que cerrar hoteles, porque nos aseguramos de que estábamos cerrando las instalaciones correctamente y, por otra parte, la monitorización que tenemos nos ha permitido ver desviaciones de consumos energéticos e hídricos a hotel cerrado y también intentar minimizar pues esos costes energéticos, ¿no? A la hora ahora de las aperturas, pues hemos hecho unos manuales con unas tareas de aperturas que también hemos integrado en la plataforma de mantenimiento, que es la de Easy, y pues nos asegura que se están haciendo todas las acciones que tocan y es una manera de registrarlo pues quizá más eficaz y que también nos reduce algo del tiempo. ¿Y todo esto que está relacionado también en términos de procesos, calidad y demás, César? En nuestro caso, un poco lo que dice Ingrid, hemos estado utilizando herramientas de comunicación interna pues para eliminar papel, eliminar algunos problemas de comunicación entre departamentos que te ralentizan las soluciones. Pero luego, curiosamente, en el área de F&B es quizá la más complicada porque todos los nuevos requerimientos de desinfección de mesas, de acompañamiento a la mesa que te toque, etcétera, te requieren más personal. Aunque es verdad que hemos mejorado en algunas cosas con el establecimiento de turnos, que no utilizábamos antes y que ahora nos vemos la necesidad en algunos establecimientos muy grandes de utilizar, pero que con la app se está haciendo de una forma bastante cómoda y eficiente. Y luego, en algunos casos, como el departamento de pisos, no hemos tenido una carga muy superior de trabajo, porque hablándolo con las gobernantas, nosotros tenemos un sistema que permite
evaluar el trabajo de cada una de las camareras mediante créditos, bueno, para que el reparto de habitaciones sea automático y para que sea ecuánime, ¿no? Y revisándolo ahora con el nuevo sistema de desinfección en habitaciones, no se nos ha incrementado la carga de trabajo, porque sí es verdad que algunas labores de desinfección nos llevan un poco más de tiempo, pues el tener que fijarte en puntos calientes como los pomos, los interruptores, los armarios, el cabecero, el mando de la televisión, etcétera. Pero por otro lado, las habitaciones las hemos simplificado mucho. Hemos eliminado decoraciones, hemos eliminado papel, hemos eliminado información escrita que ahora está en la app, se han eliminado cojines, algunos textiles, el tema amenities se da de otra forma completamente distinta porque son ya packs cerrados, con lo cual una cosa ha venido un poco a compensar la otra. Y son las propias gobernantes las que nos están diciendo que, bueno, que al final la carga de trabajo es distinta, pero no ha sido muy superior en tiempos. Y de hecho, ya os digo que el sistema nuestro de cálculo de créditos para el trabajo de cada una de las camareras no hemos tenido que tocarlo de momento. Yo es que en mi caso soy apartahotel, entonces tengo cocina. Claro. Entonces me obliga a llevarme toda la cocina, porque no tengo lavavajillas dentro de la habitación, y reponer absolutamente todo lo que tengo dentro de la habitación de nuevo recién traído o sea, tengo packs ya preparados recién lavados para subir y para bajar. Esa una. Dos, el cambio de todos los trapos de una habitación a otra, tenerlas que estar utilizando o reciclables o meterlos en lejía para que no utilicen el mismo trapo de una habitación a la habitación de al lado, más cómo van forradas las chicas, porque, o sea, en momento de pandemia es que llevábamos absolutamente de todo encima, no podían ni respirar, no saber qué tipo de productos utilizar. Y en un principio lo primero que fuimos nos tiramos a la lejía. Claro, grave error. O sea, lo primero, las chicas no veían nada, se les quedaban los ojos rojos, estaba prohibida además, y habíamos vuelto otra vez una marcha atrás. Luego hemos ido probando otro tipo de productos, hasta que hemos ido dando con lo que más nos facilita, nos ha costado mucho. Y realmente a mí una salida a una habitación, quitarlo todo y volverlo a poner, me lleva el doble. Aparte que los clientes utilizan más las cocinas porque no quieren salir fuera, entonces hay más uso, el cliente antes no salía a cenar o a comer fuera y ahora lo utiliza más, pues sí que me ha entorpecido mucho el proceso. En cuanto a Nosotros, en ese sentido, permite, Carlos, que por apuntar el tema de los químicos, que también ha sido un poco una debacle, nos ha venido muy bien porque hace 4 o 5 años empezamos a cambiar un poco el sistema con un proyecto de eliminación de químicos y empezamos a trabajar con ácido hipocloroso, que lo generamos en los propios establecimientos, ¿vale? Es una especie de máquina muy sencillita que viene a hacer lo que hace una cloradora salina de una piscina, y con agua y sal genera un producto que, bueno, pues nos ha permitido eliminar actualmente hasta un 70% de los químicos. Es inocuo para las personas, para los materiales, etcétera, y nos ha venido ahora fantástico porque además es un virucida muy potente. Con lo cual ahí hemos avanzado y hemos confirmado que estábamos trabajando en la línea que queríamos, ¿no? que estábamos buscando. Sí, bueno, limpieza ha sido uno de los temas quizá más recurrentes y conflictivos en cuanto a preguntas que nos han hecho a través de ITH, ¿no? ¿Qué utilizar y qué no utilizar? Y bueno, pues nosotros siempre hemos dicho que hay un listado de productos que son los homologados o que están permitidos por sanidad y que son a los que hay que hacer referencia. Yo ahí si queréis comentar algo al respecto. Lo que sí que quiero también apuntar es este evento lo hemos organizado sobre todo para que el hotelero tenga ciertas inspiraciones sobre lo que estáis haciendo bien o no. Me están comentando que en el chat pues hay empresas que están haciendo recomendaciones que puedan ser a lo mejor particulares. Sí que os pediría a los hoteleros que estáis escuchando en este evento que os remitiréis a ITH de alguna manera para que os podamos ayudar también a filtrar toda la información que aquí ponemos, ¿vale? Entonces, ¿tenéis algún comentario sobre el tema de limpieza en pisos y demás? Incluso no solamente de productos, sino habéis hablado de organización, que me parece muy interesante, el cómo organizarlo de otra manera, sabiendo que os va a llevar más tiempo, eso sí. Bueno, yo creo que uno de los retos que tenemos, que también me gustaría preguntar a mis compañeros cómo lo están haciendo, quizás es la calidad del aire, ¿no? Se está hablando mucho de recomendaciones sobre la calidad del aire, que tiene que haber una ventilación y una aportación de aire exterior.
Nosotros estamos ahora mirando el tema de purificadores en aquellos sitios pues donde vemos que no se puede cumplir con esa recomendación. Por otra parte, luego también hay un aumento del consumo energético bastante elevado, ya que si todo el rato estamos aportando aire exterior, pues hay que tratarlo. Es más una pregunta de cómo lo están haciendo el resto. Sí, nosotros de alguna manera lo que estamos es, bueno, al fin y al cabo, una máxima ventilación en estos momentos, sobre todo de las habitaciones, y también estamos estudiando esa posibilidad de las purificaciones, ¿no? Los purificadores. La verdad que, bueno, voy incluso más allá del aire acondicionado, ¿no? Vuelvo al tema también de la limpieza en zonas comunes. Nosotros, por ejemplo, también al tener que limpiar, o al menos lo estamos haciendo de momento, limpiar los baños 6 veces al día, pues lógicamente también volvemos a tener que reforzar mucho más el personal, ¿no? Por lo tanto, ya no solamente hablamos en el personal de piso a la hora de limpiar la habitación, sino también de las zonas comunes y demás. Por lo tanto, ahí la verdad que el gasto en personal se nos está disparando en un momento, como digo, muy, muy, muy difícil, ¿no? Y en el tema de aire acondicionado, bueno, aquí en Sevilla la verdad que os podéis imaginar siempre con la calor que hace en estas fechas y demás, es fundamental que cuando el cliente llegue, bueno, porque se encuentre siempre la habitación fresquita y demás, ¿no? Ahí en nuestro caso no ha habido cambios importantes, sobre todo sí en el tema de la ventilación, pero claro, al ventilar y abrir la ventana y demás, pues lógicamente también se te va a disparar un poquito ese consumo energético. Nosotros tenemos un sistema VRV y lo que hacemos es atomizamos un poco toda la parte de los filtros. Limpiamos los filtros más a menudo y aparte atomizamos en cada salida, le ponemos un poco de desinfectante directamente al filtro. Hemos estado mirando muchas opciones, lo de la purificación es carísima, no sé si me piden unos 50.000 euros por un edificio de 56 habitaciones, o sea, carísima. Y realmente nosotros tenemos unas grandes ventanales, ventilamos y tenemos también una extracción exterior que también entra en la habitación. Entonces, teniendo un sistema interior, no creo que sea necesario meterle más. Eso sí, otra cosa sería en el caso de que tengas un caso con COVID. Entonces sí que hay que hacerle una buena vuelta a esa habitación en concreto, aparte de ponerla en cuarentena. Pero quitando esos casos, yo creo que con lo que estamos haciendo es suficiente. Y además, como cada día cambia, porque unos días te dicen una cosa, otros días la contraria. Ahora el miedo es que si las gotitas, luego las gotitas no. A veces es el ozono, luego tienen que ser los rayos UV. Quiero decir que aquí es otra vez lo mismo. Es esperar un poco que se vaya sentando todo para ver exactamente qué es lo más conveniente y no meterse en una inversión de 50.000 euros para mejorar un poco la calidad del aire, que no se sabe bien si va a quitar el virus o no. No sé, personalmente opino, yo como bueno, y luego también, sí, quizá la complejidad, ¿no? que seguramente le pasará a César igual que estéis en varios sitios, de que esas normativas, esa legislación de la nueva normalidad sea por comunidades autónomas, ¿no? Lo que también dificulta el tomar una decisión a nivel compañía. Sí, porque luego, como dice Ingrid, es que además... Perdón, hay normativa que es que incluso pues no está confrontada con la del RITE, por ejemplo, el tema de rangos de temperatura que nos piden ahora mantener entre 23 y 26 grados. Aparte que luego en zonas comunes con espacios muy abiertos, que las máquinas mantengan esos rangos de temperatura es realmente complicado y difícil. Entonces, estamos mirando como vosotros también algunos temas de purificación de aire, pero como dice Charo, primero que ni estamos seguros de que la tecnología sea la que es la que necesitamos, que las inversiones son altísimas y que luego no sabemos si ahora las microgotas van a ser las causantes de esto o al final vamos a tener que volver a limpiarnos las suelas. Es que como cada día aprendemos algo del virus nuevo, pues la verdad es que preferimos ser cautos y dar un poquito más de tiempo para que se asenten los conocimientos y sepamos qué hacer. Estamos probando algunas cosas en plan piloto, ¿vale? Pero bueno, también porque muchos fabricantes ahora están haciendo pruebas y nosotros nos gusta probar, pero más allá de la prueba y de que podamos aprender con ello, complicado tomar la decisión porque no es aquello de un spray con un producto, es muchísimo más complicado y sobre todo muchísimo más costoso para que luego esto no... Y nos preocupa mucho lo que estabas diciendo de los saltos que dan los consumos eléctricos y energéticos. Fijaros que lo que habéis comentado me parece muy interesante. Uno de los objetivos de este evento era también dar paso a algunas empresas en función de que son expertos
y que nos dijeran su opinión al respecto, por ejemplo, en esto del tema de ionización que estáis hablando, de purificación del aire. Y sí que están entrando en el chat también preguntas al respecto. Pero si damos pie a esto, no acabamos y nos quedan casi 10 minutos para haceros la última pregunta, porque hemos prácticamente tocado todos los ámbitos que queríamos tocar, al menos un poco por encima. Sí que es verdad que queda pie a hacer prácticamente un evento por cada uno de ellos y da mucho de qué hablar. Sí que me quedo con una cosa importante, que todavía estáis probando muchas tecnologías y muchas soluciones, evaluando en ese equilibrio de la inversión que tenéis que hacer con la efectividad de los mismos, que sepáis que todo lo que tengáis que filtrar, sobre todo a los hoteleros que estáis ahora mismo presenciando este evento, dirigiros si queréis a través de ITH, que os pondremos en contacto con los expertos que os van a dar esa solución o problema, o al menos daros luz en cuanto a qué implementar o qué no, o cómo hacerlo, y que evaluéis, porque no todos los hoteles son iguales. En este estudio ha salido que nos dan más importancia a unas cosas y otras en función pues, de a qué tipo de clientes se dedican, qué segmento es al que se centra su negocio, qué categoría, y sobre todo otra cosa que habéis dicho muy importante, depende de la comunidad autónoma en la que estés, que también muchas cosas dependen de esto. Pero ya que nos quedan solamente prácticamente escasos 10 minutos, sí me gustaría cerrar, salvo que tengáis alguna pregunta más vosotros o querráis contestar alguna de las 1000 preguntas que han entrado en el chat, que son todas muy interesantes, y que contestaremos, aunque sea después del foro, nos apuntamos para ir contestando. Y en cualquier caso, que no se dé por contestado, que no se ponga en contacto con ITH, que ya lo haremos. Pero mi última pregunta es, un consejo para quienes tienen que pasar por donde ya habéis pasado vosotros para abordar esa gestión del cambio, que me parece lo más importante. Y con esto quiero hilarlo también incluso con todos los ámbitos, porque hemos pasado un poco de largo lo que es recursos humanos, formación, las personas, vuestros empleados, que yo creo que es una parte también importante. Pero sobre todo, en esa parte de gestión del cambio, ¿qué consejo dais para quienes tengan que pasar por donde ya habéis ido vosotros? Yo creo que lo más importante es el personal. En el caso, como comentaba Ingrid, en el caso de Meliá han puesto una persona que se asegure de que se cumplen los protocolos, se cumplen lo sepa el cliente, y yo no me puedo permitir eso. Mi personal es el que va a estar dando la imagen constantemente. Gracias a Dios he tenido un personal que dio el paso cuando todo el mundo está dando marcha atrás, de seguir adelante y abierto, que me ha supuesto una labor psicológica bestial cuando de repente todo eran muertos fuera y nosotros teníamos que venir a trabajar cada día. Y hablar con cada uno de ellos, que por el camino nos hemos ido cayendo. Yo la primera, que te morías, o sea, era una situación terrorífica. Coger un autobús, te lo juro, salir fuera a Madrid era territorio comanche, o sea, parecía apocalipsis zombie. Entonces, en ese momento ha sido un refuerzo entre nosotros. He notado un cambio bestial en la mentalidad de mi personal. Nadie ha dicho nada negativo, incluso los que por carácter son más negativos, porque en esos momentos tú no puedes permitirte que nadie hunda al equipo, y todo el equipo ha tirado para adelante. Además, cada uno se ha ido aguantando lo malo y nos hemos reído en los momentos que podíamos. Y creo que este cambio ha sido gracias a mi personal y gracias a que todos nos hemos concienciado. Por supuesto que todo lo que yo iba aprendiendo se lo iba comentando a ellos, lo íbamos poniendo en marcha y lo íbamos haciendo. Todos los pasos los hemos dado conjuntamente. Todo lo que hacemos a nivel limpieza, hemos hecho el vídeo todos juntos, sabiendo exactamente lo que hacemos y sabiendo que tenemos que transmitir. Y eso ha sido lo que me ha permitido estar donde estoy ahora y saber lo que sé de cómo funcionar hasta el momento. Otra de los puntos en cuanto al personal es que se acabó un poco las personas rígidas, las personas que tienen un único puesto en lo que hacen una única cosa. En mi caso estoy viendo tanta flexibilidad y tanto compañerismo de apoyos entre unos y otros. De hecho, la parte que más nos ha ayudado a avanzar ha sido fundamentalmente esa. Y a nivel cambio, porque ahora, claro, quien está encerrado y luego vuelve a la normalidad, bueno, pues tiene que volver otra vez a adecuarse a lo nuevo. Nosotros cambiamos de estar normalmente abiertos a de repente tener una pantalla, fuimos cambiando por el camino. Y sí que tengo que destacar que lo más difícil fue el distanciamiento entre compañeros.
Eso fue bastante complicado, porque claro, tú estás acostumbrado a que el virus te lo puede traer una persona que no conozcas, pero que tu compañero lo tienes ahí al lado y, como decía César antes, es la parte más conflictiva. Como se te ponga uno malo, estamos en la mierda directamente, porque nos iríamos todos a casa. El empezar en un cambio de turno, limpiarte todos los teclados, limpiarte los teléfonos y no volver a coger un teléfono y pasárselo al otro sin limpiar. O sea, todo eso lo hemos vivido en el momento que más miedo había. Entonces, sí que es verdad que son acciones que las hemos metido en nuestro interior y ahora no hay, nos ponemos a hablar y nos ponemos a hablar con distancia, siempre vamos con mascarilla. Cuando llega alguien te la subes, normalmente la tenemos aquí siempre, te la subes o te la bajas y cuando estamos. O sea, y eso ha sido un cambio de mentalidad. Y lo más difícil es eso, entre compañeros, separarte en el comedor, poner horarios para comer a distintas horas. Esa parte es la más complicada, que no sé cómo lo estarán viviendo los que han estado encerrados, vuelven y ahora ya igual esas medidas las tienen como más asumidas. Por nuestra parte ha sido eso lo fundamental. Interesante. ¿Otras opiniones sobre esto? Yo creo que sentido común, ¿no? Nosotros cuando empezamos a ver cómo adaptar los hoteles, pues bueno, no tiene mucho sentido dispensar, por ejemplo, guantes para clientes, gel hidroalcohólico, pues ya pones gel hidroalcohólico, pues quizá los guantes ya no son necesarios. Entonces, un poco de sentido común, seguir las recomendaciones de la OMS, sobre todo, y de otros organismos públicos y, por supuesto, como ha dicho Charo, la parte de la formación de los empleados es muy, muy, muy importante. Y el saber y el poder transmitir al cliente todo lo que se está haciendo y que tenga confianza y animarles a que vengan. Muy bien. César, Alex. Bueno, yo exactamente igual que Ingrid. Creo que el sentido común es lo que al final nos ha ido situando a todos. Los primeros momentos son de querer hacer todo, como decían, de querer tener todos los certificados, de querer tener todas las cámaras, hay que dar ver las cosas con un poco más de perspectiva para filtrarlas y luego no es solo inversión, es tener el personal concienciado de cuál es la situación, porque igual que lo vemos en la calle, que hay gente que parece que no ha pasado nada y no te lo explicas, el personal que sepa realmente qué es lo que hay, qué riesgo hay, que esté formado en las 4 medidas nuevas que tenemos que poner y que tenemos que hacer, y sentido común para que vayamos haciendo lo que vayamos haciendo, sea con visos de futuro y no matemos moscas a cañonazos, que yo es lo que he estado viendo un poco que ha pasado en muchos ámbitos. ¿Vale? Bueno, Carlos, tú comentabas un poco qué consejo, ¿no?, es el que podríamos dar en este momento de la gestión del cambio, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera venimos de un pasado muy reciente, muy controlado, ¿no?, de un sector turístico con unos números increíbles, todo lo teníamos muy controlado. Nuestro trabajo era el análisis día a día y además en números positivos, es decir, que hemos pasado unos años ahí pues muy cómodos, voy a decir, ¿no? Muy cómodos. Ha llegado, bueno, pues esta experiencia, una experiencia íntima a nivel de la sociedad, a nivel personal, a nivel profesional. Cada uno lo ha vivido como mejor lo ha podido vivir, pero yo creo que todos tenemos en común, pues yo creo que, bueno, una parte muy intrínseca, ¿no? Y es que todo esto nos ha tocado, digámoslo así, pues lo más importante de una persona, que yo creo que es la salud y por otro lado también el tiempo, ¿no? Fíjate, ¿no? Le ha tocado esas dos cosas tan importantes, ¿no? Yo creo que de alguna manera, justamente a consecuencia de todo esto, siempre los hoteleros se nos ha abierto la boca un poco de hablar del huésped, de que hay que ponerse en la piel del huésped y tal, de nuestros clientes, pero bueno, yo creo que ahora sí es el momento de ponernos en la piel del huésped, ¿no? No solamente del huésped, sino también de las personas, de nuestros compañeros, como decían antes Charo, Ingrid y César. Es el momento de estar con las personas porque todos pertenecemos al mismo conjunto, ¿no? Y desde el punto de vista también de algún consejillo, desde el punto de vista de cómo al menos yo personalmente he vivido esta experiencia, puedo decir de alguna manera que hoy me he convertido 3 meses más tarde en una persona probablemente un poquito más paciente, ¿no? Yo siempre he sido un poquito impaciente, sobre todo por el día a día que llevaba en mi profesión, en la sociedad, en mis relaciones personales, con los amigos, en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera esto me ha
reconducido a, bueno, a poder ser un poquito más paciente, y además yo creo que esa paciencia y esa templanza, que también es una palabra yo creo importante, debería de llegar para quedarse aquí, ¿no? Debemos de comportarnos ahora de manera un poquito más paciente, y al menos a mí me ha ayudado y es uno de mis consejos, ¿no? El poder estar ahí con esa mentalidad un poquito más abierta y más paciente, ¿no? Y por último, yo creo también, pues bueno, devolver a la sociedad parte de lo que hemos estado recibiendo, al menos durante tantísimos años, ¿no? Y esto que también se habla, también nos gusta mucho hablar a los hoteleros de la RSC, ¿no? De esa responsabilidad social corporativa, pues ahora es de verdad el momento en que da igual que seas empresa grande, que seas empresa pequeña, ahora es el momento de verdad de dar un paso hacia adelante y de estar con las personas. Con las personas en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un consejo también que al menos nosotros, dentro de los valores que tenemos dentro de la empresa, pues hemos sacado también ahí, hemos reforzado, y ahora estamos dando un poquito pues ese discurso para intentar devolver en la medida de nuestras posibilidades a la sociedad parte de todo lo que hemos estado recibiendo, que no ha sido poco durante todos estos años. Estupendo. Pues nos acaba el tiempo. Sí que quiero, bueno, hacer no resumen, porque no voy a hacer un resumen, cada uno se llevará sus conclusiones, pero sí que hemos hablado de, pues, sobre todo estos consejos que habéis dado, que para mí son el colofón de un poco de este evento, ¿no? Habéis hablado, pues, de templanza, de comunicación, de sentido común, de formación, de información al cliente, de seguridad, de todos estos ingredientes que, bueno, pues en un sector de personas que trabajamos para dar servicio a personas, creo que el toque humano es súper importante, porque la tecnología no es que sea menos importante, forma parte de nuestras vidas, pero la tecnología por sí sola no sirve para nada. Sirve cuando le das utilidad para todo esto, ¿no? Como ayuda. Y un poco, pues yo creo que ese es con lo que yo me quedo, ¿no? Cada uno habrá sacado sus conclusiones. Os agradezco infinitamente vuestra aportación. Creo que es súper rica y sobre todo oír a hoteleros que habéis tenido esta experiencia y que estáis en el día a día, y que para nosotros también creo que es aporta un valor muy, muy, muy importante, y espero que todos los asistentes hayan sacado también sus conclusiones, y seguiremos haciendo cosas porque, como veis, hemos dejado muchas cosas en el tintero, muchas preguntas que siguen entrando, que me encantaría dar contestación, pero lamentablemente el tiempo es finito. Así que seguiremos dando contestación a todo lo que nos vaya llegando. Y ahí estamos, al pie del cañón, para todos vosotros. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Ya, vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.